muy relacionado con esto, por cierto, con lo sanitario, pero desde la política también. La salida de Fernando Arauz de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en medio de la crisis sanitaria que afecta al país es un nuevo remesón para el equipo de gobierno. El presidente Boric, quien debió ceder a las presiones de distintos sectores y aceptar la renuncia de quien era una de las figuras emblemáticas del oficialismo, ayer hacía este anuncio. Vamos a profundizar los coletazos que ha tenido todo esto, cómo afecta al gobierno, junto al académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla, buenos días. Buenos días. A ver, partamos como de lo último, ¿no? ¿Descomprime, crees tú, el ambiente político a raíz de todos los cuestionamientos que había con Fernando Arauz, el que finalmente haya puesto su cargo a disposición, el presidente le haya pedido la renuncia, pero que ayer finalmente saliera del gobierno? Bueno, en parte ayuda, digamos, a que el gobierno vuelva a controlar la crisis, especialmente el Ministerio de Salud, porque había un fuerte cuestionamiento a la figura del ex subsecretario, precisamente por el manejo inadecuado que había tenido de esta crisis, ¿no? Especialmente, Carla, en lo que tiene que ver en los componentes, en lo que tiene que ver con los componentes de relación con la ciudadanía. Veíamos la nota anterior, ¿no? La dificultad en la comunicación de riesgo. Pero una vez que ya la crisis detonó y especialmente ocurrió con la lamentable muerte de niños menores de 2 años, como fue el caso de la lactante en San Antonio, ahí se instaló otro problema mucho más complicado, que era el tema de la verdad, ¿no? O sea, cuando se oculta información o se tergiversa la verdad, eso está en los manuales, que es lo que no se debe hacer frente a una crisis. Y eso fue lo que ocurrió, especialmente en lo que se refiere al tema, ¿no es cierto?, con el caso de la prestación de una cama en una clínica privada, ¿no? Ahí estaba, de alguna manera, el detonante de la crisis que ha hecho que esta se mantenga todavía vigente, ¿no? Y vamos a ver si esta renuncia que se le solicitó al subsecretario logra contener, en términos no determinar la crisis, sino que permitir el control de esta por parte de las autoridades. Ya, aquí hay varias como capas de análisis si uno quisiera, porque alguien podría preguntarse qué está pasando en materia comunicacional por parte del gobierno, porque aquí hubo una seguidilla de errores comunicacionales, tanto del ex subsecretario como también de la propia ministra Aguilera, que ha tenido que salir a aclarar sus dichos, etcétera. Otros se preguntan si es un problema de experiencia, de capacidad técnica, de gestión finalmente, y si esto no demuestra que todavía hay cierto como nivel de amateurismo en algunos sectores del gobierno. Y hay otra capa de análisis que es cómo le pega esto, Marco, a otro tema que para el gobierno ha sido súper relevante en el último tiempo, que es el tema del sistema de salud, porque esto se da en paralelo a la crisis por el fallo de las ISAPRES, y algunos aquí acusaban incluso que no se habría llamado a las clínicas por temas ideológicos, lo dijeron algunos parlamentarios. De estas tres cosas, no sé si podemos ir desmenuzando. ¿Qué te parece que es atendible, que no? Si hay ideología, si hay inoperancia, como dijeron otros, o simplemente son cosas que le pasan en definitiva a todos los gobiernos. Todos los gobiernos han tenido sus crisis. Sí, lo primero es lo que tú dices, lo que tiene que ver con la gestión propiamente tal, la gestión de la red de salud público-privada, ¿no es cierto?, que corresponde al subsecretario de redes, ¿no? Vimos ahí una dificultad para poder gestionar adecuadamente este tema. La ministra habló de un problema con la curva de aprendizaje, usó ese término ayer a la salida, o cuando se concretó la salida del ex subsecretario, y de alguna manera tenemos ahí una dificultad en relación a la gestión propiamente tal de la red de salud con todos los componentes que tú señalabas. En segundo lugar, hay un problema con la gestión de la crisis, ¿no? Esto, como tú decías, no es privativo de este gobierno en particular, sino que los gobiernos cada vez más están teniendo dificultades para enfrentar crisis complejas como esta que estamos observando, ¿no? Propia de sociedades postmateriales, en donde los problemas tienen que ver justamente con la dificultad de gestionar los recursos. No es que los recursos no estén, ¿no? Había un plan de invierno, habían recursos humanos, ¿no es cierto?, financieros para poder enfrentar esto, pero lo que hay es una dificultad para poder implementar esas decisiones, ¿no? Llega tarde, sin comunicación de riesgo, todos los elementos que están asociados justamente a este inadecuado manejo de la gestión de la crisis propiamente tal. Esto era, como tú decías, algo más que era previsible, no estamos hablando de un factor sorpresa, no es que nos supiéramos que íbamos a tener este componente de incremento de enfermedades respiratorias durante esta época del año. Por lo tanto, lo que uno hubiera tenido que tener es previsibilidad, ¿no es cierto?, capacidad de anticipación, y eso es lo que está fallando en los gobiernos. Por lo tanto, el componente de gestión previamente de la crisis y el componente, ¿no es cierto?, de la anticipación, creo yo que están a la base de las dificultades que ha tenido el gobierno para poder manejar esta situación compleja,
que no se termina ahora, sino que todavía queda, ¿no es cierto? Todavía no hemos llegado al pic de los contagios, por lo tanto es previsible que en los próximos días veamos a las autoridades del Ministerio de Salud quizás mucho más enfocadas en resolver esta crisis y dejar que siga la tramitación en el Congreso, ¿no es cierto?, la discusión en el Congreso del otro componente que tú señalabas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ley corta de la ISAPRE. Ya, para volver al tema propiamente político de lo que significa la salida de Arauz, tengo la impresión de que también hay ciertas claves, Marco, en el nombre que reemplaza a Arauz, porque finalmente se opta por un médico de 73 años que ya ha sido subsecretario en el gobierno de Ricardo Lagos, en el gobierno de Michelle Bachelet, que es quien ideó también la idea de separar la subsecretaría de Salud de la subsecretaría de Redes Asistenciales. O sea, aquí el presidente toma la decisión de poner a una persona con mucha experiencia a reemplazar a Arauz. ¿Ves ahí una forma como de acusar el golpe? Como de que sale la juventud, entra la experiencia y se opta nuevamente por un nombre de los famosos 30 años, ¿no? Sí, independientemente de la cuestión etaria, ¿no es cierto?, de la edad, creo que el componente de experiencia, de capacidad, de manejo de situaciones de este tipo, claramente fue lo que primó en la decisión del presidente, ¿no? Como tú muy bien dices, coloca a un subsecretario que fue el primero que partió justamente con esta subsecretaría durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, ¿no?, cuando se implementa la división de la subsecretaría de Salud Pública en dos, ¿no? Por lo tanto, es una persona que tiene vasta experiencia, con experiencia también clínica, me refiero a la gestión clínica, pues trabajaba en el Hospital Barros Luco y por lo tanto eso es un elemento importante a tener en consideración. Es decir, lo que se está buscando aquí es el componente de experiencia para enfrentar crisis, esa capacidad, ¿no es cierto?, que no siempre abunda, ¿no?, que es más bien escasa, como hemos visto en varias de las autoridades de este gobierno, entre otras cosas, por lo que decía la propia ministra de Salud, el problema con la curva de aprendizaje, ¿no?, que se toma mucho tiempo en poder aprender, pero ese tiempo es valioso para poder enfrentar las dificultades y seguramente eso fue lo que primó en una decisión que claramente es política, ¿no? Es técnica porque se pone a un profesional de la salud, pero es política por la experiencia y el manejo del componente político que también tiene esta subsecretaría. Esta subsecretaría no es solamente una subsecretaría técnica, sino que requiere capacidad política, relacionarse con todos los actores, ¿no es cierto?, especialmente con los prestadores públicos y privados, tener ordenados a los funcionarios de los centros públicos y alineados a los privados en la implementación de este plan de invierno, y esos son elementos políticos que aparentemente, ¿no es cierto?, en el caso del subsecretario Salgado, que fue quien ha sido designado el día de ayer, los tendría para poder enfrentar lo que queda de esta compleja crisis sanitaria. Sí, ante la gravedad de la crisis, ante las dudas, ¿no?, que generó el propio Arauz, también la ministra, con una serie de errores y una seguidilla de aclaraciones que después se tenían que reaclarar, el gobierno se tuvo que también abrir a recibir respaldos, por ejemplo, del ex gobierno. Vimos cómo Sebastián Piñera ponía a través de un Twitter que él ponía a disposición a su equipo, y después vimos cómo ministros de distintas o ex ministros de distintas administraciones fueron a reunirse con la ministra, y se dice, por lo menos así lo han señalado algunos de los que estuvieron ahí, que hubo incluso disculpas del propio Arauz, de la subsecretaria Albagli, de cómo ellos fueron de críticos durante la pandemia, en ese momento contra Mañalich, contra Enrique París y las autoridades de salud. La pregunta es si tú crees que también el gobierno en este y en otros casos está pagando un poquitito ese costo de haber sido tan crítico y hoy día tener que salir a retroceder, porque ahí también hay una lección, yo creo, para todos los sectores, que cuando se tiene el poder es mucho más difícil que cuando uno es oposición. Claro, administrar el poder significa capacidad para también obtener resultados, y eso es la dificultad que está teniendo el gobierno, que probablemente no dimensionó la complejidad que tiene, ¿no es cierto?, porque probablemente no conocían en la práctica, ¿no? Toda es gente preparada, con estudios en Chile y fuera del país, pero eso no es suficiente para poder enfrentar problemas complejos como los que tienen que ver con la gestión política y técnica, ¿no es cierto?, de una cartera tan difícil en los temas que aborda como es la de salud, ¿no? Probablemente las autoridades reconocen que fueron muy duros en sus palabras, porque es difícil cuando uno está puesto en los pies, ¿no es cierto?, o en los zapatos de quienes deben tomar este tipo de autoridades, y de alguna forma hay un reconocimiento, creo yo, a esa dificultad que siempre se enfrenta cuando hay que hacerse cargo de cuestiones tan complejas como en este caso la salud, lo mismo con la educación, ¿no? Entonces,
de alguna manera yo creo que hemos ido observando un reconocimiento de parte de las autoridades de que gobernar es una tarea no solo compleja, sino que conflictiva, ¿no? Y para eso hay que estar preparado. No basta con la formación universitaria, se requiere también experiencia, se requiere también capacidad política para enfrentar esos desafíos, y eso es lo que a veces uno echa en falta, ¿no es cierto?, en las actuales autoridades de gobierno. Para ti, la ministra Aguilera queda fortalecida, queda debilitada, al menos se cae la acusación constitucional que se había anunciado en su contra, que tenía que ver con que Arauz permanecía en el cargo, y esto llevó a algunos incluso a darle ultimátums al gobierno, en el caso del Partido Republicano. ¿Queda debilitada la ministra o sale fortalecida? Yo creo que sale fortalecida en términos de que toma el liderazgo y el control de la situación en el Ministerio de Salud. Efectivamente, recordemos que ya había salido hace un tiempo atrás el subsecretario Cuadrado, el ex subsecretario Cuadrado, y ahora sale este subsecretario Arauz, que de alguna manera no habían logrado sintonizar adecuadamente con la gestión que quería impulsar la ministra, y por eso yo creo que en este minuto ella, ¿no es cierto?, sale fortalecida en términos de su liderazgo en el sector. Ella es transversal también con los sectores que hoy día están en la oposición en términos técnicos, ¿no? Y por lo tanto, como tú dijiste también, se desactiva por ahora la acusación constitucional, y esos son elementos que le van a permitir a ella tener el control de la situación de manera mucho más amplia y poder llevar adelante las acciones necesarias con el apoyo de los dos subsecretarios, la subsecretaria y el subsecretario, para enfrentar esta crisis, y también lo que vaya a ser la tramitación en el Congreso de los proyectos de ley que se están discutiendo en relación con el tema de la ISAPRE. Ya, para cerrar, Marco, yo a lo mejor podríamos decir que esta crisis se supera y está en desarrollo, y que se cae esta acusación constitucional, pero tenemos para la próxima semana eventualmente la presentación de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, de Marco Antonio Ávila, con una relación que yo no sé si tú ves que se está volviendo más tirante entre el gobierno y la oposición. Sí, se ha ido profundizando la grieta, ¿no?, que hay entre el gobierno y la oposición. Eso se ve con mucha más claridad, especialmente en el Congreso y en la acción política. Se ve menos nítido en lo que está pasando en el Consejo Constitucional, ¿no?, donde paradojalmente la oposición tiene mayoría, ¿no?, en esa instancia, pero hemos visto también serias dificultades en el gobierno para poder gestionar también esta crisis, la crisis de educación. Y allí es un elemento entonces que viene a confirmar lo que comentábamos antes, Carla, sobre la dificultad, ¿no es cierto?, de las actuales autoridades para enfrentar no solo crisis técnicas, sino que también crisis políticas. Bien, pues Marco Moreno, te queremos agradecer por habernos acompañado una vez más con el análisis de esta agenda que ha estado tan movida en los últimos días, intensa. Que te vaya muy bien. Buenos días, Carla. Que tengas un muy buen día. Nos vemos.